Hey, bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del universo de Hielo y Fuego, sobre Ser Duncan el Alto y la idea de que realmente nunca fue armado caballero por Ser Arlan del Árbol de la Moneda. Dunk, un humilde huérfano del lecho de pulgas de Desembarco del Rey que fue encontrado por un caballero errante. Y a partir de ahí el Tocho se convirtió en su escudero, abandonando así su miserable vida para pasar a recorrer los 7 reinos de torneo en torneo y sirviendo a este o aquel señor, hasta que ambos se dirigieron a Vado Ceniza, un torneo al que jamás llegó el viejo Ser Arlan, dejando solo en el mundo al bueno de Dunk, un humilde escudero al que para buscarse la vida no se le ocurrió otra cosa que inventarse que el viejo lo nombró caballero antes de morir. Pero como siempre debemos ir por el principio, que no es otro que el momento en que Dunk decidió mentir ante Plummer, el mayordomo de Lord Ashford, acerca de su nueva condición. Ello con el objetivo de participar en el torneo de Vado Ceniza, justo la idea que llevaba en mente el viejo caballero al que servía Ser Arlan del Árbol de la Moneda. Plummer apretó los labios. El torneo de mi señor está reservado a los caballeros. ¿Tú eres uno? Dunk asintió con la cabeza, preguntándose si se le habrían puesto rojas las orejas. ¿Y por ventura tienes nombre? Dunk. ¿Cómo se le ocurría Ser Duncan el Alto? ¿Y de dónde vienes, Ser Duncan el Alto? De todas partes. He sido escudero de Ser Arlan del Árbol de la Moneda desde los 5 o 6 años. Este es su escudo, lo enseñó al mayordomo. Veníamos al torneo, pero se resfrió y murió. Hasta ahí todo correcto. Ser Arlan había muerto de un resfriado y a Dunk no le había quedado más remedio que enterrarlo y quedarse con sus pertenencias. No solo las materiales, como la espada y los caballos, sino también sintió la necesidad de apropiarse de su título de caballero. Antes del último suspiro me armó caballero con su propia espada. Dunk desenvainó el arma y la dejó sobre la castigada mesa de madera. El maestro de justas apenas la miró. No cabe duda de que es una espada, aunque debo decir que desconocía al tal Arlan del Árbol de la Moneda. ¿Eras pues su escudero? Siempre dijo que se proponía verme armado caballero. Antes de morir pidió su espada e hizo que me arrodillara. Después me tocó una vez en el hombro derecho, otra en el izquierdo y pronunció unas palabras. Cuando me levanté dijo que ya era caballero. Una historia que el Tocho se inventaba y que en principio el lector de los cuentos de Dunk y Egg en su primer libro, El Caballero Errante, no tiene forma de confirmar o desmentir, puesto que la historia ya arranca con el entierro de Ser Arlan por parte de su escudero, Dunk del Lecho de Pulgas. La tierra estaba blanda por las lluvias de la primavera y Dunk cavó la fosa sin dificultad. Eligió la falda occidental de una colina porque al viejo siempre le había gustado ver ponerse el sol. Otro día que se va, solía suspirar. A saber qué nos deparará el de mañana, Dunk? Pues bien, uno les había deparado lluvias que los habían calado hasta los huesos, el siguiente viento a rachas y húmedo, y el tercero frío. Amanecido el cuarto, el viejo ya no tenía fuerzas para montar. Ahora estaba muerto. Es decir, de primeras, el lector no tiene forma de saber si realmente el viejo Ser Arlan nombró caballero a Dunk, su humilde y fiel escudero, antes de palmarla. Y esa es la baza que jugaba Ser Duncan el Alto ante el maestro de justas de Vado Ceniza. La baza de que nadie podía confirmarlo o desmentirlo. El tal Plummer se rascó la nariz. Es cierto que cualquier caballero tiene derecho a armar a otro,
si bien lo habitual antes de hacer los votos es someterse a una vigilia y ser ungido por un septon, ¿hubo algún testigo en la ceremonia? Solo un zorzal en un espino. Lo oí cantar mientras mi viejo señor pronunciaba las palabras. Me exhortó a ser un buen caballero, obedecer a los 7 dioses, defender a los inocentes y los desvalidos, servir a mi señor con lealtad y defender el reino con todas mis fuerzas. Yo juré hacerlo. No se puede negar que Dunk se curró la historia frente al maestro de justas, a pesar de que el mayordomo de Lord Ashford parece que no se terminó de creer ni una sola palabra. Estoy seguro de ello. Sin poder evitarlo, Dunk se fijó en que Plummer no se dignaba a llamarlo Sir. Tendré que consultarlo con Lord Ashford. ¿Hay entre los presentes algún caballero de renombre que sea capaz de identificarte a ti o a tu difunto señor? Creo haber visto un pabellón con el estandarte de la casa Dondarrion, negro, con un relámpago amarillo. Es decir, Plummer le exigía a Dunk que buscara a alguien de renombre que respondiera por él como caballero. Y el tocho pensó en Sir Manfred Dondarrion, ya que el viejo Sir Arlan sirvió en Dorne a la Casa del Relámpago. Sin embargo, lo cierto es que lo de Sir Manfred no fue nada bien, y el marqueño despachó a Dunk bastante rápido sin prestarle ayuda, lo que significaba que Sir Duncan el Alto no podría participar en el torneo de Vado Ceniza a menos que encontrara a alguien que respondiera por él. Algo que Dunk jamás pensó que conseguiría del mismísimo Baelor Rompelanzas, primogénito del rey Daeron II el Bueno. No se es caballero por tener espada y escudo, declaró Lord Ashford, alto, calvo, de cara redonda y roja. Sé de ti por Plummer. Aunque aceptáramos que tus armas pertenecen al tal Sir Arlan del Árbol de la Moneda, cabe la posibilidad de que lo hayas encontrado muerto y se las robaras. Tiene gracia porque Dunk se lo encontró muerto y se las tomó prestadas. Mientras no dispongas de pruebas más sólidas, como un documento... Yo sí me acuerdo de Sir Arlan del Árbol de la Moneda, dijo con sosiego el hombre sentado. Que yo sepa, no ganó ningún torneo, pero tampoco hizo nada que lo avergonzara. Hace 6 años, en Desembarco del Rey, en el combate cuerpo a cuerpo, derribó a Lord Stothworth y al bastardo de Harrenhal. Y mucho antes, en Lannisport, descabalgó al mismísimo León Gris, que en aquel entonces no debía de serlo tanto. Es decir, el príncipe Baelor sí se acordaba de Sir Arlan, un humilde caballero errante, más todavía cuando rompió 4 lanzas con él en el torneo de Bastión de Tormentas. Y ello pese a que Dunk se empeñara en llevarle la contra al príncipe Targaryen. Este tocho siempre con la mollera más dura que la muralla de un castillo, y es que su relación con algunos príncipes Targaryen no fue especialmente buena. Y el tema es que Baelor Targaryen, príncipe de Rocadragón, mano del rey y heredero del trono de hierro, respondió por el bueno de Dunk, permitiéndole participar en el torneo, pero para ello debería buscarse otro emblema diferente al cáliz alado de Sir Arlan. Un reconocimiento el de Baelor que, sin embargo, nada tuvo que ver con que efectivamente Dunk fuera armado caballero por Sir Arlan, ya que de hecho nunca lo fue. Y la primera prueba de ello la encontramos en el mismo punto de vista del tocho, justo después de la muerte del viejo caballero. Un humilde escudero que no sabía qué sería de su futuro a partir de ese momento. Cerca del crepúsculo dio de comer a los caballos. Eran 3, el jamelgo de Dunk, el palafrén del viejo y Trueno, su caballo de batalla, un corcel zaino reservado para los torneos y la guerra. Trueno había perdido la rapidez y fuerza de antaño, pero conservaba el coraje, el brillo en la mirada y era la posesión más valiosa de Dunk. Si vendiera a Trueno y al viejo castaño, con sus sillas y bridas, me darían suficiente plata para... Frunció el entrecejo. Solo conocía una vida, la de caballero errante.
cabalgar de castillo en castillo, servir a tal o cual señor, luchar en sus batallas, comer en sus salones y, terminada la guerra, proseguir el viaje. De vez en cuando también había torneos, si bien con menor frecuencia. Dunk sabía que en los inviernos crudos algunos caballeros errantes se dedicaban al robo. No había sido el caso del viejo. Podría buscarme a otro caballero errante que necesitara un escudero para cuidarle las bestias y limpiarle la cota, pensó. O ir a alguna ciudad, Lannisport o Desembarco del Rey, y unirme a la guardia de la ciudad. También podría... Es decir, si realmente Dunk hubiera sido armado caballero, no se plantearía buscarse a otro caballero errante al que servir, o por ejemplo, buscarse la vida como un simple capa dorada de Desembarco del Rey. Esto era una total contradicción con su nueva condición de caballero, más todavía cuando había heredado todas las pertenencias del viejo. Sin embargo, este punto de vista se debe a que el Tocho en ese momento seguía pensando cómo lo haría un simple escudero que acababa de perder a su señor. Y todavía no se había planteado la posibilidad de inventarse que había sido nombrado caballero en los últimos momentos de vida de Ser Arlan. Todo con el fin de participar en el torneo de Vado Ceniza. Resulta evidente, pues, que el bueno de Dunk, muy poco acostumbrado a mentir, sentía remordimientos por ello. Algo que se nota especialmente cuando se vio en una inesperada situación, nada menos que en la del juicio a 7 de Vado Ceniza, un tremendo embrollo en el que Dunk debía encontrar a otros 6 caballeros que lucharan junto a él por su causa contra Aerion Llama Brillante. Una situación límite en la que no contaba con suficientes espadas de su lado y se vio en la necesidad de tener que armar caballero a otro escudero, Ser Raymond Fossoway. Ármeme, caballero. Raymond puso una mano en el hombro de Dunk y lo hizo dar la vuelta. Ocuparé el lugar de mi primo. Ármeme, caballero, Ser Duncan. Se apoyó en una rodilla. Ceñudo, Dunk puso la mano en el puño de la espada, pero vaciló. Raymond, no estaría bien. Es necesario. Sin mí solo son 5. No estaría bien, dijo Dunk, vacilando. Es decir, Ser Duncan el Alto no quiso armar caballero a Raymond Fossoway pese a la urgencia de la situación. Sencillamente debido a la nobleza del Tocho y a sus remordimientos por sentirse un impostor entre caballeros. Tiene razón, dijo Ser Lionel Baratheon. Hágalo, Ser Duncan. Todo caballero cuenta con el derecho de armar a otro. El problema aquí es que Dunk no era caballero y Ser Lionel Baratheon sí. Ello mientras que Ser Duncan seguía vacilando ante esa papeleta. ¿Duda de mi valor?, preguntó Raymond. No, dijo Dunk. Por supuesto que no, pero... aún titubeaba. Y tanto vaciló Ser Duncan el Alto que tuvo que ser la tormenta que ríe quien armara caballero a Raymond Fossoway. Un comportamiento el de Dunk que evidencia todavía más que no fue armado caballero. Un juicio a 7 el de Vado Ceniza que exigió a Ser Duncan el Alto sacar lo mejor de sí mismo en el combate contra Aerion Llama Brillante. En un momento muy complicado, cuando pensaba que lo había perdido todo y temía por la vida de sus compañeros. Un momento donde nuevamente el punto de vista de Dunk era el que lo traicionaba. Me partió la cabeza y estoy muriendo. Lo peor era que los otros morirían con él. Raymond, el príncipe Baelor y el resto, les fallé. No soy ningún paladín. Ni siquiera soy un caballero errante. No soy nada. Ni siquiera era un caballero errante, pensó Dunk, confirmando su propia mentira. Una mentira que el Tocho, antes de eso, ya le mencionó a Aegon Targaryen, su propio escudero, cuando fue encerrado en las celdas por darle una paliza al dragón, por defender a Tansel, la marionetista dorniense.
Un pasaje donde Egg revelaba a Dunk su verdadera identidad y le explicaba toda la verdad. La sangre del dragón, dijo Dunk, lo sabe todo el mundo. Cabello rubio, plateado y ojos violetas. Siempre tan duro de entendimiento. Sí, por eso me afeitó Daeron. Quería que nos escondiéramos hasta el final del torneo, pero me confundiste con un mozo de cuadra y... bajó la mirada. A mí me daba igual que Daeron participara o no, pero quería ser escudero de alguien. Lo lamento, Ser. De veras que lo lamento. Dunk lo miró pensativo. Él también sabía que era desear algo incluso al extremo de no retroceder ante la peor de las mentiras. Hasta ayer creía que eras como yo, dijo, y quizá tuviera razón, pero no como pensaba. O sea que Egg fuera como Dunk, un humilde escudero, mientras que la realidad era muy diferente. Es decir, Egg, Aegon, quería ser el escudero de alguien a toda costa cuando en realidad se trataba de un príncipe Targaryen. Mientras Dunk, sí, un humilde escudero, quería ser caballero cuando no lo era, incluso hasta el extremo de no retroceder ante nada, ni siquiera ante la peor de las mentiras. Justo lo que había pasado en Vado Ceniza, donde Dunk finalmente salió victorioso al derrotar al príncipe Aerion. Aerion, llama brillante, escupió hierba y tierra. Retiro mi acusación. Dunk no recordaba si había abandonado el prado por su propio pie o había necesitado ayuda. Le dolía todo el cuerpo, algunas partes más que otras. Recordó haberse preguntado... ¿Ahora soy un caballero de verdad? ¿Un paladín? Ahora soy un caballero de verdad, dijo Dunk. No hay más preguntas, señoría. Si bien la historia de Dunk y Egg, por supuesto, no hizo nada más que empezar en el torneo de Vado Ceniza y sus graves consecuencias para la historia de la casa Targaryen en Poniente. Una historia que, por supuesto, siguió adelante con este par de grandes amigos recorriendo los 7 reinos desde Dorne hasta el norte como caballero y escudero, con nuevas aventuras en las que Ser Duncan el Alto no pudo evitar tener que hablar de su humilde origen y su pasado. Y es que cada vez que a Dunk le preguntaban por el tema de la caballería, solo respondía agachando la mirada, como cuando dentro del siguiente libro, la espada leal, Lady Rohan Weber, la viuda escarlata, le planteó la cuestión. ¿Llegó a caballero en algún campo de batalla, Ser Duncan? Su modo de hablar parece indicar que no nació de noble cuna, si no es impertinente de mi parte. De niño me tomó como escudero un caballero errante que se llamaba Ser Arlan del Árbol de la Moneda. Él me enseñó la caballería y el arte de la guerra, y el tal Ser Arlan fue el que lo armó caballero. Dunk movió los pies y vio que tenía medio deshechos los cordones de una bota. Habría sido difícil que lo hiciera otro. ¿Dónde está ahora Ser Arlan? Murió. Levantó la vista. Ya habría tiempo de anudarse la bota. Lo enterré en una colina. ¿Cayó con valentía en la batalla? Llovía y se resfrió. Dunk agachando la cabeza y la mirada ante la pregunta incómoda, y el tocho esquivando una vez más la respuesta sobre su condición de caballero. Habría sido difícil que lo hiciera otro. Una mentira que tarde o temprano tendrá que salir a la luz entre Dunk y Egg, ya que llegará un momento en que el joven Aegon Targaryen finalmente se gane las espuelas y quiera que su gran amigo Ser Duncan el Alto le arme caballero. Un momento en el que Dunk por fin se verá obligado a confesar que nunca fue armado caballero por Ser Arlan, algo así como lo que ocurrió con Raymond Fossoway, pero esta vez sin que Ser Lionel Baratheon esté cerca para sacar a Dunk del apuro. Todo caballero tiene el poder de nombrar a otro caballero, si bien el problema es que Ser Duncan el Alto no lo era, al menos formalmente. Y el tocho era demasiado noble para continuar para siempre con esa mentira,
A pesar de que incluso Baelor Rompelanzas respondió por él. Una mentira, sin embargo, no tan importante, sabiendo que Dang encarnaba como nadie los auténticos valores de la caballería. De nada sirve haber sido ungido con los 7 óleos y haber sido nombrado caballero por el príncipe Rhaegar Targaryen si después queda un auténtico monstruo como Ser Gregor Clegane, la montaña. Lo más alejado que se puede estar de los valores de la caballería. Es decir, no creo que Egg le guardara rencor a Dang por su secreto, un detalle sin importancia cuando Ser Duncan llevó a la caballería a lo más alto. Y más todavía después de todo lo que estos dos habrán vivido juntos a lo largo de sus aventuras, recorriendo los 7 reinos, siempre situándose del lado del pueblo y del más débil. Aegon Targaryen deberá ser nombrado caballero por Ser Duncan el Alto cuando llegue el momento. Habría sido difícil que lo hiciera otro. Algo que más adelante su rey le devolverá a Ser Duncan, nombrándolo caballero de la Guardia Real. Todo muy poético para Dunk del lecho de pulgas y Aegon V Targaryen. Este último acostumbrado a nombrar a grandes caballeros con todas las letras, como cuando lo hizo con un joven Ser Barristan Selmy en el torneo de desembarco del rey. Y es que no hace falta haber sido nombrado formalmente caballero para representar los auténticos valores de la caballería, justo como sucede con una de las descendientes reconocidas de Ser Duncan el Alto, la noble Brienne de Tarth, o incluso con Sandor Clegane, el perro. Los caballeros que no eran caballeros. La caballería se lleva dentro de uno mismo y nadie la representó mejor que Ser Duncan el Alto, uno de los más grandes caballeros en la historia de los 7 reinos.